Bienvenidos sean todos a Pole Position Plus. Vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió en la carrera sprint y de lo que sucedió en la clasificación. También vamos a ver imágenes de lo que será el próximo circuito de los hermanos Gálvez en Argentina, en Buenos Aires. Vamos a ver una vuelta virtual para que ustedes puedan disfrutar de lo que pudiera llegar a ser próximamente el circuito de Buenos Aires de Fórmula 1. Muy bien, desde el punto de vista, digamos, práctico, podemos decir que Max Verstappen ganó su carrera sprint. Ha logrado restar un punto a Oscar Piastri en la lucha por el campeonato del mundo. ¿Cómo logró esto? Bueno, muy sencillo. Estas son situaciones que por lo general se pueden hacer en la primera vuelta. ¿Ok? Cuando se da la largada de la carrera sprint, Oscar Piastri toma la parte interna, ¿ok?, de la primera curva. Hace la primera curva muy cerca Max Verstappen en el segundo lugar, y ahí es cuando toman la bajada hacia Eau Rouge. Esto da como resultado que una vez que salen de Eau Rouge, salen muy pegados, muy pegados. Esto normalmente se da en las salidas, ¿ok?, en las partidas. Al salir muy pegado, Max Verstappen simple y sencillamente succiona a Oscar Piastri, se pega muy cerca al carro y por el efecto, digamos, de succión, él al final de esa gran recta que tiene el circuito de Bélgica, llega y toma esa curva y por ende el liderato de la carrera. Luego de esto se activa el DRS, pero lamentablemente es muy difícil el adelantamiento, al menos que salgas muy pegado en la primera curva y te mantengas muy pegado hasta la salida de Eau Rouge. Si no lo logras hacer, difícilmente puedes rebasar, ni siquiera con el DRS abierto. Fíjense ustedes que Oscar Piastri estuvo rondando el medio segundo todo el tiempo, medio segundo detrás de Max Verstappen para lograr, ¿ok?, rebasar al que va en primer lugar, en este caso a Max Verstappen, saliendo de Eau Rouge. Él no debería estar a más de 2 décimas de segundo, a 0,2 décimas de segundo del carro que va delante, para poder aprovechar el DRS y poderlo rebasar. Pero si tú sales, si el piloto sale de Eau Rouge a medio segundo o un poco más, difícilmente se logre ese rebase, al menos que haya una superioridad en el motor que de verdad no deje para nadie, o en el sentido de que McLaren hubiese llevado sus carros muy livianos aerodinámicamente hablando, cosa que hizo Max. Max llevaba el carro muy plano, bastante plano, mucho más plano que el McLaren, y es por eso que el plan de Max era tratar de hacerse de la primera posición en esa primera vuelta, aprovechando que él tenía una ventaja de algunos kilómetros por hora más que el McLaren. McLaren ha hecho su seteo pensando en que el día domingo va a haber lluvia, por eso iban un poco más cargados, ya que al finalizar la carrera ya quedan en par fermé para la clasificación y carrera. ¿Ok? No puede tocarse, digamos, el seteo de los vehículos. Para mañana
Max va más liviano aerodinámicamente hablando que los McLaren. Esto quiere decir que si llueve, Max va a estar bastante vulnerable en la zona de curvas. ¿Ok? Ahora muy bien. Oscar Piastri nos ha demostrado que es un piloto inteligente, que no pierde la cabeza y que aprende de sus experiencias. No en vano, por eso va líder del campeonato. Sabe administrar, tiene esa característica y esa cualidad que él sabe administrar, o ha aprendido o está aprendiendo a administrar los puntos para que al final de la temporada poder obtener ese campeonato. ¿Qué sucede? Piastri sale primero y aprende, ¿ok?, que en esa primera vuelta, en esa primera incursión a la recta después de Eau Rouge, es vulnerable de cualquier piloto que vaya descargado y que esté en la segunda o tercera posición. Vamos a llamarlo de esa manera. De todas maneras, al salir el segundo, el día de mañana, tiene la ventaja de que él puede hacer lo mismo que le hizo a él Max Verstappen, hacérselo a Lando Norris. ¿Por qué? Porque ambos carros van más o menos seteados de la misma manera. Pero ojo, porque Max Verstappen arranca en tercera posición y va también descargado de la parte aerodinámica. Cuidado con un doble rebase al final de esa recta. Es muy probable que Max, utilizando la potencia de su motor y la baja carga aerodinámica, pueda hacerse de una o quizás del liderato de la competencia. Pero pudiera ser que Piastri pase a Lando Norris y pudiera ser que Max Verstappen pase a Lando Norris también. No porque Lando Norris no corra, no porque Lando Norris es un mal piloto, jamás he dicho eso. Siempre mis comentarios hacia Lando Norris han sido hacia otro lugar, hacia otra parte, y lo voy a recordar ahora. Simple y sencillamente esto sucede por la característica del trazado, la característica de esa gran recta, y por el hecho de que el primer lugar es vulnerable porque los carros van muy pegados y pueden utilizar la succión para rebasar, más aún cuando el vehículo o uno de los vehículos está bajo de la carga aerodinámica. Pudiéramos tener una primera vuelta donde al finalizar esa primera vuelta esté Oscar Piastri en el primer lugar, Max Verstappen en el segundo y Lando Norris bajar del segundo al tercer lugar. O pudiéramos tener un Max Verstappen en primera posición, segundo lugar Piastri o Norris, y en el tercero Piastri o Norris. Porque si Max se hace del primer lugar en esa gran recta en la primera vuelta, también es cierto que Lando Norris, ¿verdad?, pudiese mantener esa segunda posición y que Oscar Piastri quede detrás de él. Todas estas son cosas que pueden suceder mañana solamente en la primera vuelta y específicamente en esa parte de la recta, luego de Eau Rouge. Así que para mañana tendremos una carrera bastante interesante, tendremos una carrera muy buena, estoy casi seguro, y por supuesto tenemos que agregar el factor lluvia. El factor lluvia va a ser un catalizador, en la parte general de los pilotos. Muchos pilotos que no tienen a lo mejor el carro, ganador, un carro que los pueda llevar hacia adelante, puede ser que en lluvia, esto se catalice, se ecualice y estos pilotos puedan ir adelante. Pilotos, por ejemplo, como Nico Hülkenberg, Hadjar, el mismo Charles Leclerc, o el mismo Lewis Hamilton,
pudieran estar llevando sus carros adelante. Así que para mañana tendremos esta situación bastante interesante, pendientes con Piastri, pendientes con Norris y pendientes con Max Verstappen. ¿Ok? Todo puede pasar y se puede repetir lo mismo que sucedió en la carrera sprint, puede suceder mañana en la carrera principal, pero con otros protagonistas. O a lo mejor con los mismos protagonistas, pero en otras posiciones. Así que bueno, vamos a esperar la carrera que se disputará mañana a las 10 de la mañana. Para cerrar, vamos a ver en este momento, vamos a dar una vuelta al circuito de Buenos Aires, que han hecho un circuito animado, ¿okay? Como si fuese un videojuego, donde se puede apreciar muy bien, un muy buen trabajo, ¿okay? Donde se puede apreciar la característica del circuito y más o menos lo que verán los pilotos una vez que este circuito logre concretarse y pueda llegar a ser en verdad el futuro circuito de Buenos Aires, aunque vuelvo y repito, parece que planifican hacerle algunas modificaciones a ese diseño, que aparentemente es el diseño final. Parece que hay personas muy importantes dentro del automovilismo argentino que están, digamos, apostando con que se logre cambiar algunas características que tiene ese circuito actualmente, cambiarlo por otras características donde se mantenga algo más la esencia del autódromo, normal o el autódromo clásico de la ciudad de Argentina, de Buenos Aires. Así que vamos a ver esta vuelta en el Autódromo Hermanos Gálvez en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muy bien, amigos, y vieron ustedes la característica de este trazado, donde una de las cosas que han dicho es que se le eliminó una parte importante como la bajada del tobogán, y la curva Ascari, que no es que, la curva Ascari y la curva del tobogán sigue estando en el circuito. Recuerden que ese autódromo tiene aproximadamente 10 versiones, 10 o 12 versiones, que pueden cambiar, y pueden tener características diferentes, y esta sería una nueva versión, esta sería una nueva versión de ese autódromo, la curva Ascari y la curva, la bajada del tobogán se eliminan para este circuito, pero están ahí. Lo único que no las tendremos para el circuito nuevo, esas dos curvas clásicas, esas dos curvas que son míticas dentro del Autódromo Hermanos Gálvez de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. De todas maneras, nos parece que es un buen trazado, quizás no sea el mejor trazado de los circuitos de Fórmula 1, pero es un trazado
que pudiese traer digamos, emociones bastante interesantes a futuro. Esperemos que se den, esperemos que las cosas salgan como tienen que salir para el Gran Premio de Argentina, que para el 2027 se estaría realizando en el circuito Hermanos Gálvez de Buenos Aires. Muy bien, amigas y amigos, de esta forma llegamos al final del programa por el día de hoy. No nos queda más que invitarlos a que se suscriban, denle like, denle a la campanita, comenten y compartan. Yo soy Domingo Otero y esto es Pole Position Plus.